Jueves 13 de agosto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio, ante la pregunta que Pedro le hace a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7 veces? Significa que es muy fácil ofender a cualquier persona. El vivir en sociedad, pues siempre nos puede traer incomprensiones, dificultades, aclaraciones que tenemos que hacer, y que por eso el Señor nos invita a que perseveremos en el perdón. Recordemos que en la mentalidad hebrea 7 quiere decir mucho. 7 veces es muchas veces. Jesús, como buen Dios, nunca se mostró, como podríamos decir, poquitero o tacaño, ¿verdad?, en el perdón, y añade que hemos de perdonar al hermano no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, ¿cuándo debemos de perdonar? ¿Cuántas veces? Debemos de perdonar siempre. Siempre debemos perdonar. ¿Y por qué siempre? Lo entendemos por la historia que narra Jesús de aquel que, habiendo obtenido la gracia del perdón de sus grandes deudas, tenía muchas deudas, pero él es incapaz de perdonar una deuda de mucho menos valor. La aplicación que Jesús hace es muy acertada, como tantas de sus aplicaciones. Hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿perdonamos de corazón? ¿O solo perdonamos por encimita? ¿Solo perdonamos de palabra? Perdonar de corazón es como cuando Dios nos perdona a nosotros todo.
pero hay que solicitárselo con una muy buena disposición de corazón, con sinceridad y arrepentimiento, y con mucha comprensión hacia las debilidades de los demás. La buena disposición incluye el propósito de enmienda. He caído, pero me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Hermanos, hay diferentes libros que nos hablan que nos hablan de la importancia del perdón. Por ejemplo, hay uno que se titula El infierno del resentimiento y el paraíso del perdón, de Raquel Levistein. También tenemos otro de Francisco Ugarte, que nos habla del resentimiento al perdón. Este último nos dice cómo la paz pasa a través del perdón, que si nosotros queremos tener paz, tenemos que perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, el favor no se lo hacemos a la otra persona, el favor nos lo hacemos a nosotros mismos, porque nosotros al perdonar nos vamos a liberar. ¿De qué nos vamos a liberar? Del resentimiento, del odio. Por eso debemos de perdonar siempre y pronto. Es decir, debemos acostumbrar a no dejar que el resentimiento eche raíces en nuestro corazón. Debemos de perdonar pronto. No debemos dejar que pase el tiempo. No, inmediatamente debemos de perdonar. Entonces el perdón debe ser siempre, debe ser pronto y debemos de perdonar todo. Vemos cómo Jesús fue tan libre que Él no se llevó ninguna ofensa a la tumba. Él estando en la cruz, después de todo lo que le habían hecho, lo habían insultado, lo habían humillado, azotado, cargado con la cruz, lo crucificaron, lo estaban humillando, pero Él rezó por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que sabían lo que hacían. Sin embargo, Jesús los perdonó. Por eso Jesús fue tan libre, porque no se llevó ninguna ofensa a la tumba. Por ahí contaba una persona que era tan resentida, que decía: mi marido me hizo tanto daño en vida, que a pesar de que ya tiene muchos años que murió, cada que es su aniversario, yo voy a su tumba y ahí le pateo la tumba de todo el daño que me hizo. Y nunca lo voy a perdonar de todo esto que me hizo. Ahí ese es el problema. Cuando no perdonamos, nosotros nos llevamos las ofensas, las agarramos, las hacemos nuestras. Incluso la persona que nos hizo daño ya pudo haber muerto, pero nosotros seguimos ahí con ese odio. Por eso no tenemos paz. En estos días hablábamos sobre el hacerse como niño, ¿verdad? Y decíamos cómo es condición para entrar en el reino de los cielos el hacerse como niño, y una de las cualidades que decíamos de los niños, aparte de la limpieza de corazón, aparte de la sinceridad, decíamos que un niño no guarda resentimiento. Que un niño pudo haberse peleado con un compañerito en la clase y en el recreo ya andan abrazados. Por eso son tan felices los niños, porque perdonan. Así nosotros también debemos de perdonar siempre, debemos de perdonar pronto y debemos de rezar por nuestros enemigos. Fue lo que hizo Jesús. Sabemos que humanamente cómo rezar por alguien o cómo perdonar a alguien que nos hizo daño. Cómo perdonar a alguien que no habla mal de nosotros. Pero Jesús nos da el ejemplo. Recen por sus enemigos, recen por los que les hacen daño. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Pues hermanos, la grandeza del perdón es que nos libera. Humanamente sabemos que es algo muy difícil. Por eso el Señor nos pide rezar por nuestros enemigos, porque así nos será más fácil, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, poder perdonar. Y de hecho en el Padre Nuestro se nos condiciona el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos que Dios nos perdone, nosotros debemos de perdonar. Le pedimos al Señor eso, ¿verdad? Le pedimos por nuestros enemigos y le pedimos que nos ayude a perdonar, ya que esto es algo que debemos ejercitar durante toda la vida, el perdonar desde las pequeñas ofensas, para cuando vengan las grandes ofensas pues nos sea más fácil.
Pues vamos a terminar esta reflexión ofreciendo al Señor pues, las obras de este día. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues les deseo que tengan un feliz día, que los bendiga. Sean muy felices.